bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la mesa de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos efectivamente capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, ya ustedes conocen pues los resultados de la jornada del día de ayer, una inmensa abstención, una abstención que por cierto no puede ser simplemente reseñada como ausencia de los votantes en las mesas, no, una abstención que es el resultado cierto de la actuación de los principales factores políticos. Por un lado, el gobierno insiste pues en la promoción de una estrategia que es clara, la estrategia de restarle valor al voto, de alguna forma desvalorizar el voto, vaciar de contenido el voto y por otro lado también establecer un cerco socioeconómico que convierta a los ciudadanos en siervos del Estado, no en ciudadanos libres, no integrantes de un pueblo soberano, sino en siervos socioeconómicos del Estado. Esa es la estrategia del llamado carnet de la patria. Y por otro lado, la actuación ciertamente errática de los factores de oposición, divididos, unos llamando a participar, otros llamando a no hacerlo, los que llamaron a no participar mandaron de todas maneras sus militantes, sus dirigentes locales y regionales a participar bajo otras banderas, bajo otras tarjetas, generando una tremenda confusión y bueno, y profundizando el malestar de los ciudadanos. Por supuesto, el programa de hoy va a estar dedicado al análisis de esto que ocurrió y vamos a buscar opiniones calificadas, opiniones que nos puedan nutrir como ciudadanos para entender no solamente lo que ocurrió, sino lo que viene. Vamos a conversar de inmediato con un venezolano claramente comprometido con las luchas por el avance social. Él es empresario, sí, pero hay que hablar también de lo que fue, de lo que es su trayectoria como ciudadano. Él tuvo un emprendimiento muy humilde. Imagínense ustedes, pues una autoescuela hace muchísimo tiempo y desde allí empezó su trabajo, no solamente de construcción de empleo y de prosperidad, sino también su activismo como gremialista en el ámbito empresarial. Fue presidente de Consecomercio, luego fue presidente de Fedecámaras. Después de toda esa trayectoria como activista gremial en el ámbito empresarial, en el ámbito de los emprendedores, tuvo la audacia de promover un emprendimiento ahora a nivel sociopolítico y forma parte de un conjunto de venezolanos que está intentando construir algo así, habría que decirlo, algo así como un partido político moderno, un partido político que tenga una relación distinta entre quienes lo integran y entre todos ellos y el resto de la sociedad. Me refiero a Noel Álvarez, es decir, no es un espectador de lo que está ocurriendo, es un actor desde una perspectiva muy interesante. Por eso hemos pedido su criterio, su opinión sobre esto que ocurrió ayer y sobre la perspectiva de lo que viene. Noel, muchas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos por favor, comparte por favor cuál es tu primera evaluación, tus primeras impresiones de todo esto que está ocurriendo. Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Bueno, el primer sentimiento de todo esto que está pasando es una frustración, por supuesto, de parte de uno de lo que viene sucediendo, sobre todo por la tristeza de saber que nosotros, los que no compartimos los ideales del gobierno, somos mayoría en estos momentos en el país, pero no podemos demostrarlo objetivamente, no podemos llegar a las mesas de votación y ganar las elecciones como de hecho deberíamos estarlo ganando. A mi manera de ver, el gobierno ha logrado un mecanismo perverso, pero efectivo. Un mecanismo que ni siquiera el presidente de la República, el presidente Chávez, logró en su etapa de mayor esplendor,
cuando él tenía una alta popularidad, pero tenía que trasladar a su gente para llevarla a votar, casi que obligado. Sin embargo, en estos momentos percibimos cómo la gente se traslada, ya como decías tú, de alguna forma coaccionada por todo lo que es el elemento socioeconómico o la parte que implica el tema del carnet de la patria y de las bolsas CLAP. Cuando uno ve todas las personas que están dependientes de este mecanismo de control social, entonces se da cuenta todo lo que está pasando. Ayer yo tuve la oportunidad de recorrer muchos centros y por supuesto recibir información de todo lo que estaba pasando en el país, y la ausencia de votantes era notoria, pero sin embargo después nos encontramos con unos resultados de las proyecciones que nosotros teníamos aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Nos da una votación de 5.641.604 personas, que representaba aproximadamente el 31% de la población que debería haber ido a votar. Después nos dice el Consejo Nacional Electoral en su primer boletín, que por cierto no está muy completo y todavía nos falta mucho de lo que vamos a ver, nos habla de una votación de 9 millones y tantos, se dice que pudieran alcanzar a 10 millones. Yo no sé si eso sea cierto. Lo que sí es cierto es que mucha gente no salió a votar en comparación con las últimas elecciones regionales. Pero además de eso también tenemos que contar que hay muchas personas que ya no están en el país. Yo no sé cuántos son los números, hay algunas personas que señalan que 2,5 millones, cerca de 3 millones de personas, y eso también podría incidir en algún momento en una forma determinante. El caso es que ayer vimos cómo las alcaldías y todas las 335 alcaldías se tiñeron nuevamente de rojo, algo que no debería haber sucedido. Pero estados, por lo menos en el caso del municipio Sucre, yo pensaba que iba a ganar, por supuesto, Enrique Mendoza. Tengo entendido que no ganó, no tengo los números oficiales, y solamente vemos como el caso de Baruta, Chacao y el Hatillo son los que nosotros podemos decir que la oposición pudo triunfar, y algunos estados emblemáticos. Conversábamos nosotros en estos días que el caso del Táchira deberían haberse ganado las alcaldías, pero nos encontramos con que también arrasó el chavismo. Entonces, tuvimos un problema en la conexión con Noel Álvarez. Estábamos escuchando a Noel Álvarez. Repito, Noel Álvarez fue presidente de Consecomercio, luego fue presidente de Fede Cámaras, una larga trayectoria como gremialista en el sector de los emprendedores. Vamos a intentar restablecer el contacto con Noel Álvarez. Lo tenemos en línea nuevamente. Te escuchamos, Noel. Bueno, decía que cuando se interrumpió la comunicación, que nosotros conversábamos del tema del Táchira, que deberíamos haber ganado o arrasado de acuerdo a la cantidad de votantes opositores que siempre hemos tenido en el Táchira, cosa que no fue así. O sea, hoy en día es un mecanismo perverso. Los resultados no reflejan el sentimiento de la gente. Y bueno, hay tantas cosas que podríamos nosotros decir sobre esto. No solamente el hecho de que no haya gente a votar, porque de verdad hubo una ausencia notoria, pero es que tampoco fueron los testigos. Jesús, es un tema bastante complicado. Yo recorrí muchos centros y me decía, bueno, ¿y por qué esta persona está aquí, persona del oficialismo? Bueno, porque los testigos de la oposición no concurrieron. Además de eso, entonces veíamos ayer cómo las personas que tenían los escritorios estos chequeando el carnet de la patria estaban prácticamente montados dentro de las mesas o las puertas de las mesas de votación, de los centros de votación, estaban allí colocados chequeando el carnet, pero además de eso también violentando la ley de procesos electorales. Tenían propaganda de los candidatos, por lo menos en el caso del Libertador, donde tuve la oportunidad de ver en muchos sitios, tenían la propaganda de Erika Farías, la candidata del PSUV en el municipio Libertador. Entonces son muchas cosas que tendríamos que ver, inclusive el caso del manejo. Ayer me preguntaba una cadena de radio también del interior del país, me decía, bueno, el mecanismo de observación internacional, cosa que no es observación internacional sino acompañamiento, y no sabemos ni siquiera quiénes. Pero además de eso, existe todo lo que nosotros hemos venido señalando a lo largo del tiempo, lo que es el fraude continuado. No es solamente la ejecución de los resultados y el conteo de unos votos en el momento,
sino todo lo que ha venido sucediendo en los momentos previos con todo lo que es la utilización de recursos por parte del gobierno. Ayer mismo, inclusive veíamos como el presidente de la República en una cadena que no debería estar permitido, salía con la candidata del municipio Libertador en una franca campaña electoral, por supuesto, a favor de sus candidatos. Entonces, con todas esas condiciones adversas que vemos y además de todo, de lo que tú acabas de señalar también, la profunda decepción de mucha gente de la oposición en contra de los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática y de la oposición fundamentalmente. Entonces todo eso constituye un cóctel que nos lleva a este resultado, un resultado lamentable que yo espero que nunca más se repita en el país, porque eso no refleja lo que es el sentimiento de la gente, pero este es el mundo en el que nos tocó vivir. Espero que este sea un punto de quiebre, un punto de partida para que nos recuperemos de esta frustración, de todo esta rabia que llevamos por dentro los opositores y que empecemos, por supuesto, también a definir cuáles van a ser nuestros dirigentes también, porque tenemos un proceso de negociación que está llevándose adelante, que todavía no han dicho efectivamente si va a continuar el 15 de diciembre, pero que está en puertas lo que está pasando, y hay algunas peticiones fuertes y claras de lo que nosotros estamos solicitando como venezolanos en este proceso de negociación, que no sabemos, y yo tengo mis dudas, y no sé si tendremos la oportunidad de conversar sobre eso, pero tengo mis dudas sobre ese proceso. Era Noel Álvarez, venezolano, ciudadano comprometido, fue presidente de Consecomercio, fue presidente de Fede Cámaras, es un activista ciudadano, está desarrollando, construyendo nuevas formas de acción política desde la ciudadanía, dándonos sus primeras impresiones a propósito de estos eventos del día de ayer. Me preocupa mucho lo que son las reacciones iniciales de los actores políticos, el gobierno, por supuesto, cantando victoria, como que si la ausencia masiva de los votantes pudiera ser motivo de júbilo para alguien, como que si la extorsión económica sobre el estómago de los más pobres pudiera ser motivo de orgullo para alguien, por un lado. Por otro lado, vi el comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática, realmente insólito, ¿no? Si aquí hubiese habido de verdad una mesa de la Unidad Democrática, en principio la decisión de asistir o no asistir la hubieran tomado juntos, para empezar por allí. Entonces el primer comunicado que habría que esperar de allí es el anuncio de que se van a reagrupar, y de que ese reagrupamiento tiene tales y cuales bases y tales y cuales propósitos, pero no venía a decir algo así como, la abstención es contra el gobierno. No vale. Yo creo que aquí hay que asumir una realidad. Así como existe el voto castigo, existe la abstención castigo. Y en esta oportunidad, la abstención castigo fue contra todos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El béisbol es como la Navidad. Es entretenido. Es emocionante. Es un buen momento para compartir. Es muy venezolano. Así es el béisbol. Disfruta a través de la poderosa señal de RCR Deportes, que recorre todo el país para llevar los encuentros de los navegantes del Magallanes a cada fanático. Vive la fiebre del béisbol también en Navidad.
No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet a través de rcr.tv. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, buscando criterio, buscando razones, no propaganda, no justificaciones, no excusas, sino razones y criterio que nos permitan a los ciudadanos digerir, metabolizar lo que ocurrió ayer y tener una perspectiva más clara de lo que van a ser los días por venir. Todo el mundo parece tener claro que los resultados de la jornada de ayer no son representativos del verdadero clima de opinión en el país. Todo el mundo pareciera tener claro eso, pero no existe la misma claridad acerca de cómo convertir esa mayoría social que quiere el cambio en poder político. Eso pareciera no estar demasiado claro. Por eso, repito, estamos buscando opiniones calificadas que en vez de propaganda nos den información. Y en esa búsqueda, logramos que el politólogo Luis Salamanca compartiera en esta madrugada del lunes 11 de diciembre sus razonamientos a propósito de estos eventos. Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Escuchamos, ¿cuáles son tus primeras reacciones, tus primeras impresiones después de la jornada de ayer, 10 de diciembre, y cómo vislumbras el tiempo por venir? Buenos días. Buenos días, Chu. Mira, en primer lugar, estos resultados eran esperados, ¿no? No podíamos pensar que iba a ocurrir otra cosa ante la ausencia opositora. En estas elecciones lo que se venía era esto, pues que el oficialismo ganara el mayor número de alcaldías porque competía solo y las, candidaturas que hicieron cierta resistencia fueron aquellas en las que los municipios son totalmente antichavistas, son opositores, pero incluso donde se intentó algo como en Sucre, que fue una alianza producto de una encuesta con un candidato unitario, allí tampoco se logró, ¿no? De manera que, claro, porque al no estar la oposición, la mesa de la unidad democrática, para hablar más claro, en juego, obviamente mucha gente se desanima y desiste, ¿no? De ir a votar. En mi centro de votación, que siempre hay un colón y hay que hacer varias horas de cola, siempre, bueno, allí llegué y en 5 minutos entré y salí, ¿no? Ya eso me anunciaba que la abstención iba a ser muy fuerte. Entonces, bueno, en segundo lugar me sorprende, Chubo, me llama mucho la atención los 9.100.000 votantes que según el CNE asistieron a votar, ¿no? En principio yo no tengo manera de decir que eso no es cierto, pero el control visual que teníamos ayer, el control social de la votación que teníamos ayer, nos hablaba de otra cosa, ¿no? De una participación bastante menor. Sin embargo, bueno, el CNE da esta cifra, casi todos los resultados son de incremento del voto oficialista. El oficialismo ha estado estancado, Chubo, durante 3 procesos electorales: 2013 municipales, 2015 parlamentaria y 2017 gobernadores. Había sacado más o menos en el orden de los 5 millones a 6 millones de votos. Esa era su franja, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál era el desafío del gobierno en esta oportunidad? Subir esa cantidad de votos. Su gran enemigo era la abstención. Y bueno, lo han logrado. Yo no sé si esa es una operación de maquillaje, no sé si es verdad. Bueno, habrá que aceptar que es así, pues, y creo que para el cálculo político futuro vamos a aceptar que el gobierno tiene, porque va a sacar como 8 millones de votos, ¿no? Que era la idea que yo tenía, que iban a formarse una cifra en torno a los 8 millones para superar cualquier otra que hubiera sacado la oposición anteriormente. Entonces, yo prefiero suponer que en verdad tienen esa cantidad de votos,
cerca de 9 millones, para que la oposición entonces reaccione en consecuencia y se plantee seriamente enfrentar esto y rápido, ¿no? Porque con este resultado el gobierno se va a lanzar las próximas elecciones presidenciales rapidito, ¿no? Entonces, yo sí creo que aquí hay que recomponer todo en el espacio opositor, porque el año 2017 fue un año verdaderamente fatal, ¿no? Para los opositores, ¿no? Empezó bien, fue un año que empezó bien, con buenas perspectivas, pero después, bueno, el año se convirtió en un calvario de derrotas y de fracasos, de decisiones equivocadas. Pero yo creo que no nos queda otra, Chugo, que pasar la página y enfrentar de nuevo el año 2018 con una actitud de reagrupamiento, de recomposición interna, de acercamiento, incluso hasta emocional entre los directivos de la Mesa de la Unidad, en el entendido no solo de que tiene este problema que le ha planteado el gobierno, que va decididamente a buscar los votos de más de 10 millones para ganar en el 2018, con estos mecanismos que ha venido implementando. Lo del carnet de la patria hay que tomarlo en serio. Definitivamente está produciendo resultados electorales, sea porque la gente agradece lo que le dan, sea porque la gente está obligada a votar por coacción y tal, ¿no? Entonces tiene el desafío mayúsculo del gobierno con el Estado partido, que es el carnet de la patria. Para mí el verdadero partido de Maduro ahorita es el carnet de la patria, ¿no? Y tiene también, la Mesa de la Unidad tiene también un desarrollo que está germinando por su lado más extremo de la derecha, que es el fenómeno Lorenzo Mendoza, ¿no? Entonces allí puede haber una recomposición inesperada del electorado si la Mesa de la Unidad no actúa rápido, no sale del marasmo en que se encuentra, todavía está choqueada, o sea, todavía está. Yo diría que lo del diálogo, bueno, debe irse a esa reunión del 15 y cerrar operaciones allí, porque ya no puede perder más tiempo en eso, tiene que enfrentar decididamente el 2018, candidato único, el mayor número de apoyos posibles para esa candidatura, los que se quieran quedar afuera, que se queden afuera, pero la Mesa de la Unidad, que es hasta ahorita el principal partido político de Venezuela por los votos que sacó realmente en una competencia el 2015, ella tiene que ir hacia adelante, porque ahí está el capital político, sacar su tarjeta y enfrentar lo que viene. Ya Maduro anunció que viene a inhabilitar a unos partidos. Bueno, eso tiene que tener una estrategia para eso. Entonces hay que poner la poca gerencia que tiene la Mesa de la Unidad, que hay que decirlo también, Chugo, tú lo conoces muy bien, porque la Mesa es un partido legal, pero no es un partido sociológicamente hablando, ni es un partido organizacionalmente hablando. Entonces hay que, bueno, con la gerencia que se tiene, enfrentarse con ese fenómeno del año 2018. Estamos conversando con el politólogo Luis Salamanca. Luis Salamanca nos ha dicho aquí que básicamente, por un lado, lo que ocurrió ayer era previsible, porque el principal elemento de competencia frente al gobierno, la Mesa de la Unidad Democrática, no participó, no estaba allí la tarjeta de la manito, no estaba allí la alianza que ha logrado vencer al oficialismo, y nos dice que de cara al futuro es básicamente fundamental el reagrupamiento de esa Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, Luis, por favor, danos tu impresión sobre esa parte del proceso, porque lo que ha visto el país, y de lo cual yo soy testigo, es que este eclipsamiento de la Mesa de la Unidad Democrática, esta decoloración de la MUD, esta inexistencia de la tarjeta de la manito, no es el resultado simplemente de la aviesa actuación de Maduro. No, desgraciadamente la mesa fue objeto de una implosión desde adentro. Hubo gente, hubo liderazgos, hubo organizaciones que quizá porque pensaron que la existencia misma de la alianza afectaba el crecimiento de sus respectivas franquicias, bueno, terminaron por disolver en la práctica a esta alianza. ¿Tú crees, te pregunto, que esto que ha ocurrido llevará a una reflexión autocrítica a ese liderazgo y promoverán
el reagrupamiento, porque esto que está ocurriendo, esta desgracia, esta catástrofe que pasó ayer, pasó no solamente por el carnet de la patria y por el ventajismo de estos señores, sino porque hubo un liderazgo opositor que prácticamente dijo, bueno, está bien, que unos participen, que otros no lo hagan, que los que no participen además puedan disfrazarse para participar por debajo de cuerda, generando todo este desorden que generó, que produjo a su vez el rechazo y la inacción por parte del electorado opositor. ¿Crees tú que estos hechos promoverán esa reflexión y acción autocrítica? Bueno, Chugo, fíjate, es verdad todo lo que tú dices, en que digamos que esto es consecuencia de una falla estratégica tremenda, de no ver claro que entregar las plazas sin pelear era la peor decisión que había, ¿no? La mesa también quedó choqueada emocionalmente con el resultado del 15 de octubre, no supo salir de esa fecha, no dio finalmente un informe técnico concluyente donde se dijera, se asumiera cuál fue la posición. Todo eso es verdad. Ahora, tenemos dos opciones. Una, o pasamos la página y enfrentamos lo que viene, o nos quedamos pegados, dándonos latigazos nosotros, los que queremos cambio político en Venezuela, y los partidos de la oposición, a ver, bueno, quién se latiga más fuerte. Y, o sea, yo creo que tenemos esas dos opciones. Yo prefiero la primera, y además te digo, es recuperable la situación. La situación de la mesa es recuperable. ¿Por qué te digo que es recuperable? Primero, porque para nadie es un secreto, Chugo, que la mesa tenía diferencias políticas, pero cuando se trata de elecciones, la mesa puede llegar a acuerdos y consensos internos muy amplios y muy eficaces, como pasó en el 2015. De tal manera que frente a una elección, además tan peligrosa como la que viene, donde corremos el riesgo de reeditar 6 años más esta orientación que ha acabado con Venezuela, bueno, yo creo que eso va a cohesionar de nuevo a las fuerzas. Sería suicida, de verdad, quien no lo hiciera, pues, ¿no? Yo quiero ver a personas que han venido diciendo que no van a estar más en la mesa o que creen otra vía para llegar al cambio, ver qué van a hacer frente a la posibilidad de tener un candidato unitario que yo creo que se va a plantear. De hecho, me he enterado de que hay reuniones en ese sentido y que bueno, se está buscando pues esa salida hacia el 2018 que nos permita llegar rapidito, temprano, a un candidato único, porque el gobierno va a actuar por sorpresa con la fecha. La fecha para el gobierno es un elemento de ventaja tremenda y la va a poner cuando lo crea más conveniente, pues. Incluso, bueno, puede ser en febrero, puede ser, en fin, o sea, hay que estar preparado para eso. Y yo sí creo que hay posibilidad de recomponer esto. Yo creo que incluso puede haber hasta una depuración interna en la mesa. A mí eso no me preocupa, porque yo creo que la tarjeta de la Mesa de la Unidad tiene mucha fuerza, es un símbolo político hoy por hoy en Venezuela, y eso hay que valorarlo en sus justos términos. Cambiar de tarjeta o plantearse otro tipo de acuerdo, a mí me parece que sería un error garrafal. Creo que hay que ir por donde se sabe, pues tenemos un camino conocido, que es que hemos tenido consensos electorales muy importantes a lo largo de todos estos años, que hemos obtenido los mejores resultados electorales de la oposición en los 20 años de chavismo. Entonces hay que ir por el camino conocido. Estábamos conversando con Luis Salamanca, a quien agradecemos profundamente pues estas reflexiones que nos está haciendo, no solamente sobre la evaluación de lo que ocurrió ayer, sino sobre la perspectiva con la que hay que confrontar en el futuro inmediato, pues la actitud y conducta que debe asumir el campo democrático frente a los retos del futuro, que nos alerta Luis Salamanca. No se trata del futuro lejano, no se trata de diciembre 2018, son retos que pueden presentarse en el primer trimestre del año por venir. Muchísimas gracias a Luis Salamanca. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y podemos compartir ahora con ustedes un criterio que regularmente en estas situaciones, sobre todo las más críticas, las más comprometedoras, sirven de referente, de linterna, de brújula, para que los ciudadanos podamos digerir, metabolizar lo que ocurre y podamos ver con mayor claridad la perspectiva del futuro inmediato. Me refiero a la voz de Luis Vicente León. Luis Vicente estuvo ayer hasta tarde en la noche en Globovisión acompañando un programa de análisis y emitió allí algunos criterios realmente importantes. Luego, a lo largo de toda la jornada y la noche, también a través de las redes sociales emitió algunos planteamientos muy importantes. Luis Vicente dijo, mira, en primer lugar, esto que está ocurriendo, ¿quién se va a sorprender de esto cuando esta no fue una elección competitiva? Aquí no estaba el chavismo frente a la oposición, aquí estaba el chavismo frente a la ausencia de la estructura formal de la oposición. También dijo Luis Vicente, esta frase citada por el diario 2001 el día de hoy, en política los errores se pagan. Y se pagan de manera muy costosa si el error es muy severo. En todo caso, tenemos en línea precisamente al presidente de Datanálisis, Luis Vicente León. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos desde tu perspectiva, ¿cuáles son las primeras impresiones que podemos tener de la jornada de ayer y cómo se vislumbra el futuro inmediato desde tu punto de mira? Te escuchamos. Muy buenos días, tú. En realidad, de nuevo, como has mencionado, yo creo que lo primero es entender que no pasó absolutamente nada, que no estuviera completamente esperado, previsible, natural de un evento en el cual realmente no estaban participando las dos fuerzas relevantes. En esta oportunidad, a diferencia de otras, la falta de competitividad en la elección no provenía ni siquiera de un abuso de poder del gobierno que nosotros sabemos que tiene, provenía de una decisión política de la oposición formal, digamos, la institucional, los partidos más grandes, la MUD, etcétera, que había decidido no participar en ese evento. Luego en el camino no participó, pero obviamente tampoco fue capaz de impedir que hubieran algunos líderes locales que sintieran la necesidad de defender su espacio o de presentarse a lo que ellos consideran que era su derecho de participación electoral. Entonces tampoco, primero por un lado, quizás cometen un error
en abandonar espacios, que siempre es un error. Pero por otro lado, ni siquiera eres capaz de lograrlo desde el punto de vista unitario, sólido, y entonces viene la tercera parte, que es quizás la más grave para mí, y es que tú te puedes equivocar o no, a lo mejor el equivocado soy yo no trato de abrogarme la verdad ni nada por el estilo, pero si tú tomas una decisión como la que toma la Mesa de Unidad, que es no participar, y ves que existen actores que deciden estar en el juego, tú tienes que mantener tu posición abierta y explícitamente, y tienes que jugar en esa elección, aunque tú no estés electoralmente hablando. Me refiero a que si tú estás diciendo que no se va a ese evento para deslegitimarlo y provocar un ausentismo, más que una abstención, pero que sea un ausentismo simbólico, que significa algo, tú tenías que estar en la elección, no retirarte, quiere decir, tienes que estar en la campaña, tienes que estar invitando a la gente a acompañarte en esa propuesta que tú hiciste. De nuevo, yo no estoy diciendo que era una buena propuesta o mala, pero si ya tú la decidiste, tienes que estar comprometido con ella. Pero no, fíjate que la posición formal luego de que pide no estar, no hace ninguna otra referencia. No hay una campaña a favor de la ausencia o el ausentismo, por lo tanto no lo puedes cobrar. El evento que ocurre ayer con una abstención, puntos porcentuales más alto que el anterior, asumiendo que esa sea la participación real, en todo caso nadie la puede cobrar, sino al revés, queda el sentimiento, queda el sabor de que tú perdiste, porque además veladamente los partidos en efecto sí terminaron de alguna manera tratando de ayudar a algunos actores que se habían lanzado y que eventualmente todo el mundo quería implícitamente que ganaran para que no se quedaran en los espacios vacíos, como es el caso de Atillo, como es el caso de Baruta, como es el caso evidentemente de Chacao. Pero eso es una absoluta inconsistencia en términos de lo que había sido tu decisión. Entonces, con esto en mente, lo que yo quiero resaltar es que, número uno, si la MUD, independientemente de que no haya participado y convertido en símbolo su propia solicitud, su propia decisión, no estaba en esa elección, si ella no había postulado candidatos, si ella, independientemente de nuevo de no haber participado activamente y hecho saber lo que estaba pasando, no estaba en la contienda, ¿cuál era la sorpresa? Es decir, no había absolutamente ninguna sorpresa de un evento en el que una de las partes fundamentales no participa. Es decir, pero por supuesto, si ellos no postulan, si no están, si habían dicho que no se votaba, si habían expulsado incluso algunos candidatos que habían decidido participar en el evento electoral, entonces, de que se sorprende alguien de que el resultado es la barrida chavista. Es decir, si yo no estoy, no puedo ganar. Entonces, ¿cómo podían medir el éxito o fracaso de una oposición que no está formalmente, institucionalmente, con los partidos relevantes? O sea, ¿cómo le vas a medir el éxito en el número de alcaldías que ganen los actores irreverentes que sí habían estado participando en el proceso? Es absolutamente absurdo. Pero lo que sí es verdad, y termino con esto, sobre esa afirmación que referiste de que los errores se pagan en política, fíjate, número uno, el resultado de ayer no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de preferencias electorales en Venezuela. El hecho de que el chavismo arrase la elección local no quiere decir, y nadie se lo cree, o nadie se lo puede creer, no quiere decir que el 90 y pico % de los venezolanos resulta que son chavistas, que ahora cuando Maduro se mida, está listo, ya se acabó, ganó, corrido, porque es obvio que la mayoría de los venezolanos vota por él. Sí, eso no es verdad. Es decir, no es cierto que el perfil o mapa
de preferencia en Venezuela favorece al chavismo. La mayoría de la sociedad quiere cambio, la mayoría de la sociedad rechaza la gestión del presidente Maduro. Lo que pasa es que la oposición no ha logrado, y bueno, tampoco es que sea fácil frente a un gobierno de estas características, no ha logrado capitalizar esa mayoría y mostrarla de la manera que sea, mostrarla contundentemente para poder de alguna manera provocar ese cambio. Ahora, lo que sí es verdad es que cuando tú llamas a esa abstención, cuando tú no participas, cuando tú entregas todas las alcaldías prácticamente al gobierno por tu decisión de no estar en ese evento electoral, que habiendo estado, obviamente ibas a tener una posición infinitamente mejor en términos de triunfo, ¿qué es lo que sí pasa? Lo que sí pasa es que ahora tu equipo, tu maquinaria, tu estructura, tu control local se perdió. Y eso, y además mandaste un mensaje que la gente no termina entendiendo adecuadamente y se confunde con la fuerza electoral del chavismo. Entonces, tú ahora eres mucho más débil como opción estructural, eres mucho más débil para enfrentar a ese gobierno en la elección presidencial, que no siendo competitiva, de todas maneras es una elección donde el chavismo probablemente necesita hacer algunas sesiones para poder lavarse la cara. Entonces va a tener una posición más fácil el chavismo que lo que tenía o hubiera tenido con una participación masiva electoral de la oposición en sus tanto regionales como locales. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. Luis, una última pregunta, más bien una última angustia. Yo sé que hacer política contra reloj es la manera más segura de equivocarse. Sin embargo, hay que tener muy claro que el insumo más escaso en estos momentos es el tiempo. Ante un resultado como el de ayer, que profundiza la desmoralización de una buena parte del electorado venezolano, es previsible que el gobierno intente continuar su guerra relámpago, su blitzkrieg, y tratar de convocar a la brevedad posible las elecciones presidenciales. Te pregunto, ¿crees tú que existen las condiciones necesarias para que se produzca esa reflexión en el liderazgo político opositor? Evidentemente lo que acabas de decir es una verdad del tamaño de un templo. Esto que ocurrió ayer es el resultado no solamente de la maldad del gobierno, sino también de acciones que la oposición formal tomó, y por también su inacción en algunos temas clave. Entonces, ¿tú crees, repito, que habrá tiempo para introducir esa rectificación de fondo? Porque lo que está en juego es nada más y nada menos que la posibilidad de 6 años más de que la criatura autoritaria permanezca en el poder. Y hay que tener claro lo siguiente: la criatura autoritaria muta, se transforma, se hace más dañina con el paso del tiempo y con la especialización de sus mecanismos y resultados. Como decía Nobel Álvarez al principio de este programa, el mismo presidente Chávez, con todo su prestigio y con todos sus recursos, tenía que movilizar a sus electores. Maduro logró, a partir de determinadas estrategias, que sus electores se movilicen por sí mismos sobre sus estómagos hambrientos. O sea, hay un proceso de sofisticación y de especialización de la criatura autoritaria. Con 6 años más, este país definitivamente puede obtener o generar un perfil difícilmente reconocible. Entonces, frente a ese peligro, repito, ¿crees tú que hay el tiempo necesario para generar esa rectificación? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para ayudar en ese proceso? Sí, bueno, obviamente, Chuck, la situación de la oposición nunca había sido más compleja, más difícil, en términos de su incapacidad de tener espacios donde apoyar su propio trabajo político. Y por otro lado, también hay un nivel, como tú lo has dicho, de desmoralización muy importante,
que se traduce en costos, bueno, cosas así como que uno podría decir que en esta altura del partido el gobierno no solamente podría estar dispuesto a convocar una elección presidencial rápidamente, sino que incluso estaría hasta dispuesto a que en esa elección hubiera algunas concesiones que permitieran tratar de lavarse la cara desde el punto de vista electoral, porque se puede sentir fortalecido frente a una oposición muy complicada en términos institucionales. Sin embargo, el tiempo, a pesar de ser corto, es suficiente siempre para tomar decisiones acertadas. Yo creo que es difícil, sin duda. Yo creo que todavía te agarra casi que, bueno, con el shock de lo que te ha ocurrido, pero también es el momento en el que algunas veces surge la decisión adecuada. Cuando tú simplemente ya no tienes no tienes tiempo, pero también tienes una demostración clara de los errores cometidos. Por ejemplo, yo me imagino que lo que ocurrió debe hacer reflexionar a, por ejemplo, Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo, como también a Avanzada Progresista en el resultado de la elección regional y también de la local. Les tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de unidad, ante todo, para poder ir a un evento electoral. Es decir, ya no es tan simple que los partidos que fueron irreverentes simplemente decían que ya no más, y que vale la pena buscar alguna alternativa en la cual todos estén participando frente a una fuerza que evidentemente está ahí todavía, que es el dominio del poder. Por otro lado, yo creo que también, a pesar del tiempo corto, la capacidad que tiene el ala más radical de la oposición, que ha estado permanentemente pidiendo no negociación, por un lado, y por otro lado, abstención, pero una abstención que no va para ningún lado, es decir, una abstención simplemente ética, una abstención bueno, porque yo, de nuevo, yo creo en la negociación política como la única vía para poder resolver problemas. Creo que, claro, si tú no haces una buena negociación, tampoco puedes tener un buen resultado, o si tu capacidad de presión no es suficiente y el otro es un abusador del poder, pues también te puede ir mal. Es decir, yo estoy chupándome el dedo, pero lo que sí estoy diciendo es que al final la decisión o la solución va a pasar por unidad y negociación. El tema es que tú tienes que construir esas condiciones, y creo que para la oposición radical que bombardea tanto la posibilidad de un acuerdo como bombardea los eventos electorales, también es un reto en este momento explicarle a la población que se va a voltear hacia ella, a decirle, bueno, ya yo le paré a esto y no funcionó. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Cuando tú no tengas mucho que decir, entonces probablemente tendrás también que abrir un espacio a, bueno, probablemente el surgimiento de actores que recapitalicen digamos, el sentimiento de la oposición, y ese espacio está abierto, y ese espacio puede pasar muy rápido, ¿no? Yo no me desanimaría por el tiempo, me desanimo más por la ausencia de esa oferta opositora que sea capaz de generar una esperanza, un sueño en la población, digamos, que está buscando cambio, y el mensaje concreto de que sí se puede, lo que falta en un tiempo. Gracias a Luis Vicente León, presidente de Data-Análisis, por regalarnos estos minutos en esta madrugada del lunes 11 de diciembre. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco.
transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión con el tiempo justo para decir lo obvio. Pues yo, como activista ciudadano, como militante de base de la unidad, que es lo que soy, tengo por supuesto una opinión frente a todo esto que ha ocurrido. Sin embargo, es demasiado importante que nutramos, como ciudadanos que somos, nuestro criterio con información, con opiniones tan fundamentadas como las de Luis Vicente León, Luis Salamanca, Noel Álvarez, y así vamos a avanzar los siguientes 2 días con entrevistados. Ustedes saben cuál es el estilo de este programa. Nosotros dejamos que hablen nuestros entrevistados porque para eso los llamamos, para escuchar su criterio que nos resulta valioso a nosotros y a nuestra audiencia. Así que será en otra oportunidad cuando explique lo que en nuestra opinión aquí ha estado ocurriendo. Sin embargo, insisto en lo siguiente: alerta, llegamos al fin del juego en materia de lo que ha sido esto que ha estado ocurriendo en el campo democrático. Es demasiado importante que se produzca una rectificación de fondo, y esa rectificación no va a ocurrir si los ciudadanos no la demandamos. Esto es demasiado importante tenerlo claro y hay que actuar en función de ello. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio, Zaida Castillo. Al frente de los controles estuvieron César Arteaga y David Pérez. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Aquí hay que perseverar. No se trata de un color político, no se trata de un partido, de una alianza, de una opción. Se trata de nuestros hijos, se trata de nuestros nietos, se trata de nuestra gente. Aquí hay que perseverar y hay que hacer lo que hay que hacer para convertir en poder político esa mayoría social que somos. Claro que se puede. Ahora más que nunca, ¡fuerza! Muy buenos días.